Muy bien, vamos a comenzar esta presentación. Hola, doctores. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. A la doctora Laura Díaz, al grupo que conforma Inteligencia Dental, ACOA, muchas gracias. Ahora, ser parte o ser presentador de esta plataforma en la cual muchas veces estaba presente buscando conocimiento. Me presento, soy el doctor Andrés Andrade, prostodoncista e implantólogo por la Universidad de La Salle Bajío. Y antes de comenzar esta conferencia, me gustaría compartirles una idea. Hoy vivimos en una época donde la información está en todos lados, buscadores inteligentes, libros, inteligencia artificial, artículos, grupos de estudio, pero justamente por eso el verdadero valor ya no está solamente en tener esa información. Ahora nos falta crear criterio. Cuando estamos realizando un plan de tratamiento, necesitamos realizar o tomar algunas decisiones quirúrgicas del tratamiento, como lo son hacer una carga inmediata o convencional, colocar implantes paralelos o inclinados, colocar implantes largos o cortos, agregar o remover hueso, cuál va a ser la distribución de estos implantes, cuántos implantes vamos a colocar en nuestra rehabilitación. Colocar tantos como sea posible tal vez no es la mejor opción. El éxito no depende de colocar más implantes, depende de colocar los implantes correctos en la posición correcta para la prótesis correcta. Todo tratamiento inicia con estos pasos. Perfil del paciente. Para estos pasos tenemos mucha información, libros, clasificaciones, herramientas como el SIC del International Team for Implantology, pero primero debemos preguntarnos qué quiere el paciente, cuáles son sus expectativas. De igual forma, si el paciente solicita una prótesis fija, todo eso debemos aterrizarlo en lo que quiere el paciente, cuáles son sus expectativas, qué tipo de mantenimiento va a llevar esa prótesis, cuáles van a ser las futuras complicaciones, tener unas expectativas realistas del plan de tratamiento y también que el paciente mantenga esa prótesis y le dé un mantenimiento sencillo. Hay pacientes que piden una prótesis fija, pero sus condiciones tanto anatómicas, económicas, higiénicas y funcionales pueden indicar otra opción. Por eso el primer paso siempre es escuchar y después traducir esas expectativas a un plan realista. Después viene el diagnóstico. Aquí estas herramientas nos permiten conocer las limitaciones del caso. Algunos casos complejos se resuelvan mejor entendiendo esas limitaciones. Para esto podemos ayudarnos a herramientas de diagnóstico como el SIC Classification, que de acuerdo a las condiciones del paciente y a nuestra experiencia clínica, nos ayuda a clasificar nuestros tratamientos en simple, avanzado y complejo, dándonos el nivel de riesgo del tratamiento previo a la ejecución del mismo. También todas estas herramientas nos ayudan a la comunicación con nuestro paciente. El ERA, por sus siglas en inglés, la evaluación del riesgo estético de pacientes edéntulos, también nos ayuda a evaluar el riesgo estético, considerando factores como el soporte facial, soporte labial, longitud del labio superior, corredor bucal y de igual forma la línea de la sonrisa, clasificando en riesgo bajo, medio o alto, dependiendo de las condiciones del paciente. Cuando hablamos de diagnóstico en rehabilitación de arcada completa, realmente no partimos desde cero. Existe mucha literatura disponible que nos ayuda a entender cómo evaluar al paciente, desde la prostodoncia clásica de Wingler, donde nos describe conceptos fundamentales como el soporte facial, dimensión vertical, plano oclusal, hasta libros de planificación interdisciplinaria donde nos mencionan que los casos complejos se resuelven desde múltiples especialidades. De igual forma, nos podemos ayudar también de las tecnologías digitales actuales para facilitar ese diagnóstico, estableciendo una clasificación y un protocolo previo a la cirugía. Después de revisar el perfil del paciente, viene el diagnóstico, donde evaluamos todos esos parámetros estéticos: posición del borde incisal, dimensión vertical, espacio protésico disponible, el soporte facial que requiere el paciente, cuál será el antagonista de nuestra futura restauración. Todos estos elementos son fundamentales porque el número de implantes no se decide en una radiografía aislada,
Se decide entendiendo la relación entre el hueso, la prótesis, el tejido blando, la función y la estética. Dentro de la planificación debemos planificar siempre con el resultado final en la mente. Toda rehabilitación de arcada completa debe comenzar con una prótesis verificada, ya sea mediante encerado de diagnóstico, una prótesis convencional, un mock-up o un flujo totalmente digital. Y de esta forma, una vez que sabemos dónde están los dientes, podemos decidir dónde estarán los implantes. En otras palabras, primero diseñamos la sonrisa, la oclusión y el soporte, y después decidimos la cirugía. Si tenemos una prótesis verificada, podríamos decir que tenemos el resultado ideal. Queremos una prótesis que sea estética, funcional, higiénica y estable. Partiendo de ahí, ahora sí podemos comenzar en cuántos implantes se necesitan y qué tipo de prótesis requiere el paciente. Recordando que todos nuestros tratamientos deben de estar estéticamente dirigidos y oclusalmente protegidos. Con nuestra prótesis ideal, podemos ir planeando qué tipo de prótesis requiere nuestro paciente, si está indicada una sobredentadura o una prótesis fija. Para esto, el doctor Wolver y colaboradores nos da esta clasificación, donde su objetivo principal es guiar al clínico en la selección del diseño protésico más adecuado, ya sea en una prótesis fija o una prótesis removible, tomando en cuenta 3 aspectos principales. Primeramente, la posición y la dinámica del labio superior, la posición ideal de los dientes anterosuperiores y la arquitectura del reborde alveolar. Este artículo nos da 2 clasificaciones, una de acuerdo al defecto óseo y otra de acuerdo al riesgo estético. Primeramente, en la clase 1, vemos que el borde incisal está ideal, no hay ningún tipo de defecto. En la clase 2, vemos que ya hay un defecto en sentido vertical. En la clase 3 vemos que hay un defecto en sentido horizontal y la clase 4 es un defecto combinado, es en vertical y en horizontal. También podemos clasificar o subclasificar estas 4 clases dependiendo del riesgo estético. El riesgo estético depende de la movilidad del labio superior y también de la posición del labio superior. Más arriba el labio superior o una movilidad más extensa del labio, vamos a tener un mayor riesgo estético. De igual forma, nos sirve para ver qué tratamiento requiere el paciente. Para clase 1 y clase 2, podríamos ofrecerle al paciente una solución fija, aunque en la clase 2, en la prótesis, tendríamos que poner algo de encía rosa. En la clase 3 y clase 4, al paciente, al requerir un soporte facial, tenemos que emplear aquí una prótesis de tipo sobredentadura. Contrario a esto, algunos pacientes clase 3 o clase 4 pueden demandar una prótesis fija, lo cual puede comprometer a la higiene. ¿Por qué? Porque se generan sobrecontornos vestibulares que hacen que se marquen más las líneas de expresión y aumenten el riesgo de complicaciones biológicas. Como vemos, paso a paso vamos estructurando nuestro plan de tratamiento y en este punto nos damos cuenta del tipo de prótesis que requiere nuestro paciente. De ahí, teniendo nuestro proyecto protésico verificado, podemos pasar a ver cuántos números de implantes se requieren. Cuando se coloca un solo implante, la prótesis nunca va a estar estable, solo tendrá algo de retención. Desde el punto de vista biomecánico, protésico y funcional, es inadecuado colocar un implante. 2 implantes es el mínimo aceptable, es una opción con una alta tasa de éxito, sin embargo, no es una solución universal y siempre y cuando se pueda tenemos que buscar otras alternativas. Colocar 3 implantes, este fue un protocolo de Brånemark desarrollado en 2023 donde utilizaba 3 implantes interforamidales con una guía quirúrgica estandarizada y una barra protésica prefabricada. Fue una solución eficiente en su tiempo, pero ahora pues se considera parte de la evolución hacia los sistemas de All-on-4, por lo que 3 implantes deja de ser una opción protésica fija y se suma a las indicaciones para una prótesis removible.
Como podemos ver, de 1 a 3 implantes en mandíbula está indicado para una sobredentadura, teniendo sus precauciones e individualizando cada caso. ¿Cuándo colocamos un solo implante? Para que se dé esta situación tenemos que tener un paciente edéntulo mandibular con una prótesis inestable. Esos pacientes geriátricos con limitaciones económicas, esto es muy común. Y también pacientes con limitaciones anatómicas. De igual forma, pacientes con condiciones sistémicas graves que por tiempos quirúrgicos requieran un menor tiempo quirúrgico, este sería el plan. No ideal, pero sí una opción mínima. En el último volumen del Treatment Guide del ITI, nos presenta este caso clínico de un paciente geriátrico donde su prótesis era inestable y donde el paciente tenía limitaciones económicas. Como podemos ver, esta prótesis desde el punto de vista biomecánico no es funcional, por lo que requiere un refuerzo o una arma de titanio o malla de titanio para que no se rompa esa prótesis, ya que algunos artículos nos refieren que se puede llegar a fracturar. De igual forma, otros artículos nos mencionan que este tipo de tratamientos pueden generar una reabsorción ósea, como se puede ver en esta imagen. Y también otros artículos nos mencionan que se puede generar una fractura entre la prótesis y el rebase del housing de la prótesis. Por lo que un solo implante mandibular puede ser una alternativa accesible y menos invasiva para mejorar esa inestabilidad de la prótesis, pero siempre 2 implantes va a venir siendo la recomendación ideal. Como vemos, sí se puede colocar un implante, pero no va a ser el estándar ideal. El consenso de McGill en Montreal y posteriormente el consenso de York, ambos basados en evidencia clínica sólida, concluyen o nos mencionan que 2 implantes en la región anterior del maxilar para soportar una sobredentadura removible debe ser el mínimo aceptable. Esta opción va a ser superior en cuanto a una prótesis convencional en cuanto a función y calidad de vida. 2 implantes en el maxilar para una sobredentadura removible no siempre se considera aceptable. La sobredentadura tiende a rotar, causa incomodidad, pérdida de retención y sobrecarga de los implantes y aditamentos por el efecto de palanca que genera estos 2 prótesis en la parte anterior y también por la calidad del hueso. Al igual, algunos otros conceptos de la Universidad de Berna nos recomiendan colocar una barra ya sea segmentada o completa para recibir una sobredentadura como se muestra en estas imágenes. La séptima conferencia del consenso del ITI realizada en Lisboa se centra en analizando los beneficios del paciente y los resultados reportados por el paciente en cuanto a la satisfacción del tratamiento de prótesis removible. Dentro de las conclusiones vemos que colocar 2 implantes y 2 implantes con una barra, ambas soluciones para el paciente en cuanto a satisfacción da lo mismo, en cuanto a satisfacción del paciente. Aquí la elección se debe basar en factores también clínicos como la higiene, el mantenimiento y el espacio protésico. De igual forma, aumentar a más de 2 implantes en cuanto al paciente no reporta un mayor confort. Sin embargo, en algunos casos puede estar indicado colocar más de 2 implantes dependiendo del antagonista que tengamos, las condiciones anatómicas y cuando necesitamos una prótesis con mayor retención. También otra de las conclusiones que mencionan es que en pacientes reportaron mayor confort y menos molestia en pacientes que tuvieron 2 implantes en comparación a pacientes que recibieron un solo implante. Otro consenso del ITI de Pulido en 2018, de acuerdo a esta revisión sistemática y metaanálisis, una de las conclusiones que llegaron ellos es que el usar menos de 5 implantes en el maxilar o en la mandíbula con una prótesis fija
presenta una tasa de supervivencia similar a usar 5 o más implantes, con una tasa de éxito del 95% en un mediano plazo de 8 años. También otra de las conclusiones que nos mencionan es que el clínico debe considerar variables claves adicionales durante la planificación de nuestro tratamiento, ya que si se lleva a cabo también una pérdida de una colocación de 4 implantes y se llega a perder uno en la parte más distal, tendríamos que dejarlo sin prótesis al paciente y tendríamos que buscar resolver ese problema, ya que la prótesis no tendría el suficiente soporte y podría fracturarse. Estas son algunas de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Como podemos ver, ya de 4, 6 o 8 implantes nos da la indicación para una prótesis fija, teniendo en cuenta lo anterior. Según Gallucci, el éxito del tratamiento no debe solamente el número de implantes y la distribución. También con una buena comunicación en nuestro equipo, un buen diseño protésico, la selección adecuada del material y mantenimiento a largo plazo nos va a llevar a tener un éxito en nuestro tratamiento. Aquí podemos ver que para una sobredentadura ya vamos viendo que se ocupan de 2 a 4 implantes. De igual forma, para una prótesis fija, de 4 a 8 implantes. Las tecnologías digitales pueden ayudarnos a elegir la prótesis, el número, la posición y la distribución correcta de nuestros implantes, por lo que podemos realizar un dual scan, que consiste básicamente en escanear una prótesis duplicada y colocar pernos de referencia, que son estos pernos de color verde que se ven, y luego hacer una superimposición con esa misma prótesis mediante un CBCT que tenga esos mismos pernos de referencia, y aquí podemos ir viendo la disposición ósea, si se requiere regenerar, ver el volumen protésico que tenemos y de igual forma ver si necesitamos realizar reducciones óseas. Esto es muy importante para la planificación de nuestra prótesis y para la elección del número y la distribución de implantes. Aquí tenemos dos tipos de prótesis. Las prótesis unitarias, que pueden preferirse en casos con menor número de implantes, pero estas prótesis tienen un mayor riesgo a fracturas o fallos. Las prótesis segmentadas, que permiten una mejor adaptación, una facilidad al repararlas, un mejor control de la pasividad y además una mayor correcta distribución, reduciendo los cantilibres y así pues, favorece la supervivencia de la prótesis. Sin embargo, pues la otra contraparte es que si requerimos hacer una prótesis segmentada, requerimos más número de implantes, por lo que se requiere pues un mayor costo, lo cual a veces los pacientes no pueden pagar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el volumen protésico. Uno de los puntos más importantes y que a veces menos se valoran es ver la necesidad del espacio. Siempre tenemos un volumen protésico que consiste en tener aditamentos, la estructura, el recubrimiento de resina. Si no hay suficiente volumen protésico, necesitamos hacer una reducción ósea. ¿Para qué? Para tener todas nuestras partes o todos nuestros grosores ideales y no comprometer la estética ni comprometer los materiales que se lleguen a fracturar. Dentro de nuestro software de planeación, volvemos a la idea central. La prótesis final es la que define la estrategia que vamos a tomar de acuerdo a la indicación de la prótesis y a nuestro volumen protésico. Con nuestro software de planeación, como podemos ver, hacemos una simulación de dónde van a ir los implantes y también del número de implantes que requerimos. De aquí podemos diagnosticar de acuerdo al volumen protésico, donde medimos ese volumen protésico y determinamos la profundidad del implante, si vamos a requerir una reducción ósea o si el paciente requiere regeneraciones óseas por no contar con el hueso disponible. El software de planeación ya nos ayuda a ver la ruta que podemos tomar, esta ruta quirúrgica, que uno de los caminos puede ser la reducción ósea.
La reducción ósea se hace para crear espacio protésico, mejorar la prótesis y esconder la transición entre la prótesis y los tejidos. Sin embargo, debe hacerse con criterio porque tiene un costo biológico muy alto. La reducción no se hace para facilitar la cirugía, sino se hace para hacer posible la colocación de una prótesis correcta. Como vemos, hay dos caminos para realizar esa reducción, las reducciones guiadas o las reducciones a mano alzada. Ambas son válidas, pero sin embargo, las reducciones guiadas y posterior colocación de implantes guiados tienen menor grado de error. En muchos casos vamos a requerir injertos cuando elegimos el número y la distribución de implantes. Dentro de esa elección y número de distribución de implantes podemos tener limitantes en cuanto al hueso disponible, por lo que aquí tenemos dos caminos: el injertar hueso, un procedimiento con alta tasa de éxito que nos va a proporcionar reconstruir un alveolo ideal, colocar esos implantes en la distribución ideal, colocar todos los implantes paralelos y sin cantilevers, y también nos da la posibilidad de realizar restauraciones segmentadas. Este es uno de los caminos que podemos tomar. El otro es colocar esos implantes sin injerto. Esto puede ser una opción, pero nos da algunas otras alternativas quirúrgicas que tenemos que realizar, como son los implantes zigomáticos, los implantes intencionalmente angulados o los implantes cortos. Esto nos lleva a un tratamiento tal vez un poco menos invasivo, con menor tiempo, que nos da la posibilidad de la carga inmediata, pero sin embargo, este tipo de tratamientos no son para todos los pacientes. Aquí hay que individualizar cada caso. La tasa de éxito de los implantes inclinados desde Marson hasta Wen Shaolin nos dicen que son muy aceptables en cuanto al éxito. El éxito es del 95 al 98%, por lo que sin problema se pueden colocar. Gallucci analizó más de 200 arcos edéntulos según la disposición ósea, y estos fueron los resultados. El 10% de esos 200 arcos edéntulos vemos que hay disposición ósea tanto en la parte anterior y en las partes posteriores en ambos maxilares. El 12%, una parte en la parte posterior, ya sufrió una reabsorción ósea. El 62% vemos que solamente hay hueso disponible en la parte anterior, y el 16% ya son maxilares severamente atróficos, que ambos maxilares están severamente reabsorbidos. Para el maxilar, sugiere de 6 a 8 implantes, incluyendo la posibilidad de colocar implantes cortos en las zonas distales, y también la posibilidad de realizar prótesis segmentadas indicadas en estas líneas rojas, como podemos ver aquí. Y para la mandíbula se sugiere de 4 a 6 implantes con esas opciones similares. También para los implantes o para las mandíbulas severamente atróficas, debemos de colocar 2 implantes cortos con una barra para contener una sobredentadura. Esas son las 4 opciones de tratamiento que nos da de acuerdo a la disposición ósea. Yao Caramés, dentro de su artículo, también nos da estas recomendaciones de tratamiento. 3 opciones, 2 opciones para una prótesis fija y una opción para una prótesis removible. En general, se colocan de 4 a 6 implantes para una opción fija y de 2 a 4 implantes para una opción removible, con la opción de colocar implantes intencionalmente angulados, implantes cigomáticos, y también con la opción de colocar implantes en las zonas distales cortos y realizar cirugías de regeneración ósea o elevaciones de seno, como se pueden ver en las imágenes. Como vemos, la clasificación del maxilar edéntulo nos ayuda a entender cómo la disposición ósea puede orientar el número y la distribución de implantes. En algunos casos nos va a permitir colocar una distribución ideal, y en algunos otros casos nos tendremos que apoyar
de los implantes cortos, inclinados o los implantes cigomáticos según sea el caso. Pasamos a la distribución de los implantes. Los análisis mecánicos de diversos autores como Scrub o Bone Ranger mencionan que el número de implantes es importante, pero más importante es aún la distribución de estos implantes. Una buena distribución de implantes va a reducir el estrés en la estructura protésica, en los componentes, en el hueso, en los implantes. Lo que, en cambio, una mala distribución puede generar cantilevers excesivos, concentrar fuerzas en la estructura, se puede llegar a fracturar la prótesis y a tener mayor complicaciones mecánicas y biológicas, ya que los implantes se sobrecargan por las fuerzas oclusales. Por eso, doctores, pues no basta con implantes. Tenemos un concepto muy conocido que es el AP spread. Este concepto es descrito por Charles Inglis en 1990. Consiste en trazar dos líneas. La línea más anterior es para los implantes más anteriores y la P para los implantes más posteriores. Charles Inglis tiene una regla que nos dice que la distancia entre los implantes más anteriores y los implantes más posteriores multiplicada por 1.5 puede ser una distancia segura para un cantilever, aunque no es una regla completamente basada en evidencia. Según estudios biomecánicos de Howard, cuando existe un cantilever, el valor del estrés se duplica en la zona distolingual, lo que puede producir fracturas en la estructura y pérdida de implantes. La recomendación siempre es pues tratar de eliminar esos cantilevers o minimizar esos cantilevers. Según Brunsky y colaboradores, con base en sus artículos y algunos otros que analizan cómo se comportan las fuerzas de distribución entre 4 o 6 implantes, la mejor distribución siempre va a ser colocar 2 implantes en la zona más anterior, 2 en la zona más posterior y 2 en el área de caninos. Estos dos últimos se deben de colocar, ya que en los movimientos de lateralidad se aumenta el estrés en la estructura alrededor de un 30%. De igual forma, la razón por la que 4 implantes funciona es porque los implantes más anteriores cumplen con una doble función. Están ubicados o tienen que ubicar en la área de caninos y también cumplen con la función como de implantes más anteriores, y se tienen que colocar también 2 implantes en las áreas más distales. Como podemos ver aquí en estos dos esquemas, de acuerdo a la reabsorción ósea también del maxilar, podemos colocar la misma distribución de los implantes, pero más hacia palatino. En esta imagen es lo que no tenemos que hacer, tal vez tratar de minimizar cantilevers, colocar 2 implantes en la zona anterior y 2 en la zona posterior, tal vez no es una buena idea. Estos 2 implantes en tu zona anterior, como mencionamos, tienen que estar en la área de caninos para que funcionen en esa doble función. Evitar esos cantilevers largos. Esta sería el ideal para un mínimo de 4 implantes. Como vemos, siempre tenemos que optimizar el AP spread, especialmente cuando no hay suficiente espacio protésico intermaxilar o también cuando el mínimo de implantes es 4. Todo esto para reducir las fuerzas y mejorar la longevidad del tratamiento. En esta parte de la presentación llegamos en pues, los mensajes que hay que llevarnos a casa, que es que la prótesis fija siempre va a guiar a nuestra cirugía. La distribución de los implantes es tan importante como el número de los implantes. Como vemos, los dos van de la mano. También vemos que el número de implantes no es una forma universal, sino tenemos que individualizar cada caso. También vemos que la anatomía no debe de forzar a una mala prótesis. Siempre nuestra prótesis va a guiar a nuestro proyecto protésico. Evitar cantilevers. En presencia de cantilevers, como ya vimos, siempre vamos a tener problemas mecánicos y biológicos. De igual forma, el éxito
del tratamiento no va a depender de la osintegración de ese implante, va a depender de que el paciente tenga una prótesis estéticamente aceptable, que esté conforme con esa prótesis y que funcione y que se pueda mantener a largo del tiempo. En mandíbula y déntula, 2 implantes es una alternativa mínima aceptable para una sobredentadura. Y también, pues, que si necesitamos colocar 4 implantes, siempre colocar 4 implantes va a requerir tener una distribución ideal. Y bueno, doctores, espero que esta presentación les ayude a ver que el número y la distribución de implantes no es una receta, sino más bien es una decisión integral. Cierro mi presentación con esta postal de la generación 16 en el Titlis, un Alpe de Uric en Suiza. Muchas gracias por su atención.